Vamos a ver un pasaje de la historia que marcó el cristianismo. Y es muy interesante observar algunos de los detalles que se quedaron grabados, tanto en la historia secular como también en nuestras Biblias. Vamos a ir a observar nosotros Hechos capítulo 17, verso 6. Dice lo siguiente: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. Yo busqué en otra versión, ¿verdad?, de la versión hispana. Dice: estos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Bueno, se puede considerar esto como un anuncio, ¿verdad?, importante, sorprendente. También lo podemos tomar como una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? Una hipérbole, dice el diccionario, que es una retórica o figura literaria que consiste en una exageración intencionada de la realidad que se expone. Esas hipérboles son muy utilizadas por los seres humanos y creo que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir lo utilizamos, ¿verdad? Cuando queremos expresar algo que pues sentimos muy grande en nosotros, como por ejemplo cuando le decimos a alguien: te mando infinitas gracias. Eso es un hipérbole. Exagerando algo que nosotros sentimos y queremos expresar de dentro de nuestro corazón, pero las palabras normales a veces se quedan cortas para tratar de decir lo que nosotros queremos expresar a nuestro hermano. Y por eso se usan, ¿verdad?, esas hipérboles. Por ejemplo, también está: eres más lento que una tortuga. Son exageraciones que se usan, pero literariamente para poder expresar algunas cosas que nosotros queremos decir a cada uno de nuestros hermanos. Y muy bien, estamos viendo nosotros por ahí, dentro de la Escritura, en ese versículo, a algunos hermanos tratando de trabajar en esa área, pero sin embargo, muchas personas se alteran, ¿verdad?, y tratan de trastornar el trabajo que ellos hacen. Dice la Escritura, ¿verdad?, que pues estos hombres decían que estos hombres estaban trastornando o revolucionando el mundo. Así es como ellos lo expusieron ante las autoridades. ¿Será que los predicadores del libro de los Hechos como Pablo, Bernabé, realmente estaban revolucionando el mundo? Revolucionar, ¿verdad? Ustedes saben, la palabra revolución viene de movimiento que trata de hacer cambios a los cuales ya la gente no está contenta y quiere que haya algo diferente. Y se hace un movimiento para que todo cambie como se busca. Entonces, ¿sería en realidad que estos hermanos estaban revolucionando el mundo? Bueno, visto desde el contexto, nosotros podríamos decir que realmente no tenían razón. Dice ahí: estos hombres han revolucionado al mundo entero. En realidad no habían recorrido todavía el mundo entero. Volvemos a decir, es una exageración. Ellos tratan de hacer ver mal a nuestros hermanos. Por lo tanto, le exageran para que se vean mal ante las autoridades. Pero si nosotros observamos el trabajo de los predicadores del primer siglo, en el libro de los Hechos, desde el principio hasta el fin, nosotros vamos a poder ver que realmente lo que aquellas personas de Tesalónica estaban hablando era una gran verdad, aunque ellos no lo veían así. Pero ante los ojos de Dios y el mundo, después que recorremos el libro de los Hechos de arriba abajo, podemos ver que realmente estos hombres estaban revolucionando el mundo, cambiándolo para bien. El libro de los Hechos, hermanos, es una narración histórica de cosas que el mundo no había visto todavía. Ni siquiera los judíos que conocían de Dios, habían visto tales cosas.
Porque no es hasta cuando Jesús viene al mundo cuando comienza a hacerse este trabajo tan importante. Más allá de su riqueza literaria, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, Lucas, a través de estas páginas de la historia del cristianismo, ahí podemos ver nosotros el gran progreso que describe en el mundo, como poco a poco iba cambiando. Iba siendo diferente la vida en muchas de las personas que nosotros encontramos narradas dentro del libro de los Hechos. Porque poco a poco ellos comenzaron a cambiar de pensamientos. ¿Recuerdan? Ellos eran personas que eran, ahora lo llamamos idólatras. En su tiempo para ellos era religión, ¿verdad?, el tener muchos ídolos. Pero sin embargo, con la predicación de los hermanos, poco a poco ellos fueron cambiando su mentalidad hacia un monoteísmo, es decir, de muchos dioses a solamente creer en el Dios verdadero. Y ustedes recordarán algunos de los dioses que aquellos hombres adoraban. Y se mencionan algunos de ellos, por ejemplo, Diana, la diosa de los Efesios, se menciona en Hechos capítulo 19, verso 28. Se menciona también a Júpiter y Mercurio, Hechos 14, versículos 12 y 13. También dice el apóstol Pablo que cuando él iba caminando por las calles de Atenas, miró muchos altares, muchos, tanto así que le dice: yo veo que ustedes son muy religiosos porque he visto muchos altares. Y tanto así que no solamente ponían altares a los dioses que ya conocían, sino que dejaban todavía especulación a que pudiera haber otro. Dice el apóstol Pablo, pero ahí tenían uno que decía al Dios no conocido. Así era, ¿verdad?, la entrega de aquellas personas hacia sus dioses. Entonces, cuando viene el cristianismo, cuando viene la predicación hacia aquellas personas, se cambia la mentalidad. Aunque aquellas personas decían trastornar, ¿verdad?, en algunas versiones, pero es revolucionar, cambiar la mentalidad. Y vaya que muchas personas cuesta trabajo, ¿verdad?, cambiarles su mentalidad. Es difícil, pero sin embargo, la predicación del Evangelio venía con gran poder y estaba actuando en aquellas personas que escuchaban. Por lo más importante, ¿verdad?, que podemos nosotros ver en este libro, ¿verdad?, en este libro tan interesante, es que los principios que Cristo había establecido y que los hermanos venían hablando a las personas, todos ellos comenzaron a hacer mella, a hacer cambios, aún entre la política, aún entre el arte, aún también entre lo económico de los países, hizo cambios. En el campo, de la filosofía también, que era muy fuerte en aquellos tiempos, pues se miró el dominio de lo que venía siendo la enseñanza, la doctrina que Cristo dejó y que los primeros cristianos comenzaron a predicar con gran ímpetu en aquellas ciudades. Dice la Escritura que lo más importante de todo esto, pues era la cuestión espiritual, no tanto el ámbito físico, sino más bien lo espiritual, lo importante que iba haciendo cambios en cada una de las personas. Yo me he puesto a pensar en ocasiones, la vida que vivimos nosotros antiguamente era un sistema de vida muy diferente a lo que ahora estamos viviendo. Usted puede darse cuenta, ¿verdad?, como cristiano. No, es lo mismo. Es una forma diferente de ver las cosas. Ya no nos llama la atención lo que antes a tantos esfuerzos buscábamos lograr alcanzar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra mentalidad. Y una mentalidad más que nada espiritual que trabaja no solamente en el ámbito de nuestra alma, sino también en nuestros esfuerzos físicos que hacemos, lo que queremos alcanzar, lo que buscamos. También ahí, ¿verdad?, afecta cuando nosotros manejamos la cosa de una forma espiritual diferente a lo que habíamos vivido. Y eso era lo que estaba pasando en aquellas gentes.
Nuevamente dice la Escritura que en Juan 1:18 que pues bueno, nadie conocía a Dios, pero Jesús vino precisamente a dar a conocer a Dios, a dar a conocer su plan, a dar a conocer el sistema de vida que Él quería que el hombre llevara para poder darle la oportunidad de salvación y vida eterna. Así es. Y ahora bien, podemos notar nosotros en este libro de los Hechos que aquí se cumplen las profecías. Podemos verlo nosotros ahí. ¿Se acuerdan? 600 años atrás, antes de Cristo, Daniel estuvo hablando con Nabucodonosor y le dijo, hay un reino que no es de los hombres, y ese reino nunca será destruido. Y cuando vamos nosotros ahí, Hechos 5, versículos 38 y 39, dice lo siguiente: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ese es el reino que se había profetizado con anterioridad y venía con poder y no podía ser detenido. Este cambio fue tremendo para muchas personas. Sabemos que cuando se empezó a predicar el Evangelio, muchas personas comenzaron a redirigir su vida. Algunos de ellos tenían un sentido de la vida muy diferente, una forma de alabar a Dios muy diferente, y ahora ellos tenían que cambiar, tenían que modificar a través de la palabra, a través del Evangelio. Y dice en Hechos 2:41 que se bautizaron como 3,000 personas. Y en el capítulo 4, verso 4, dice que creyeron y el número de los varones era de 5,000, contando solamente los varones. Y Hechos capítulo 8, verso 12, ahí dice que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Vean ustedes cómo iba arrasando el reino de Dios. 3,000, 5,000, hombres por aquí, mujeres por allá, todos aquellos convirtiéndose. Entonces, creo que cuando aquellos hombres dijeron, vienen estos trastornando el mundo y ahora ya están aquí y van a hacer lo mismo. Porque sí, el Evangelio estaba avanzando con poder. Podemos notar, hermanos, en esto, que con la venida de Cristo, con su vida, su muerte y su resurrección, eso fue como ese detonador. Ustedes saben, una bomba no explota si no se activa el detonador. Es algo similar. Vino Jesús, se activó el detonador y comienza la explosión. Y comienza a haber cambios a todo alrededor. Empezando, dice la Biblia, desde Jerusalén. Y de ahí comenzó a avanzar el reino de Dios. Una explosión que comenzó a cambiar el mundo. Así es, Cristo fue ese detonador. Ahora, dice algo importante en la Escritura. Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, hermanos, esto fue el trabajo principal que comenzaron a desarrollar nuestros hermanos. Sabían cuál era el trabajo que tenían ellos que hacer. Cristo vino, murió, se despidió de ellos, se fue,
¡pum!, comenzó todo el reino de Dios. Comenzaron ellos a predicar, porque era necesario que ellos predicaran para que las personas pudieran conocer y saber acerca de Jesús, acerca del plan de Dios para salvación. Pero era necesario que alguien hablara. Y así comenzó el trabajo, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Pero ahora es muy importante que nosotros podamos ver un detalle. El libro de los Hechos no se trata de alabar o resaltar el trabajo tan importante que hicieron, ¿verdad?, los hombres de Dios, todos aquellos predicadores que se mencionan, sino que el personaje principal dentro del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Sí, hacía falta una bocina para externar la voz de Dios, que era su mensaje. Y inspirados por el Espíritu Santo, aquellos hombres comenzaron a hablar y a predicar. Pero no solo eso, sino que también el Espíritu Santo los guiaba a personas con corazones rectos y corazones dispuestos a escuchar la palabra. Vemos el ejemplo del eunuco, Hechos capítulo 8. Dice la Escritura que el Espíritu llevó a Felipe por aquel camino donde iba este eunuco. Y acercándose Felipe al carro, escuchó que aquel hombre estaba indagando, preguntándose de quién hablaba el profeta Isaías. Se acerca Felipe y le dice, le explica, y él dice, espérate, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Su corazón estaba dispuesto, listo al cambio. Dios puso a Felipe en su camino para que él pudiera escuchar el Evangelio. No solamente eso, Cornelio, un hombre, ¿verdad?, que dice la Escritura, un hombre que trataba de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero necesitaba que le enseñaran, que le guiaran. Entonces dice Dios a Pedro, vienen a buscarte, no te niegues a ir. Fue Pedro a casa de Cornelio, le habló del Evangelio, y Cornelio y su familia creyeron en el Evangelio, se convirtieron al cristianismo. En la carta a los Hechos, el libro de los Hechos, vemos en la ciudad de Corinto, cuando estaba ahí el apóstol Pablo, dice ahí Hechos capítulo 18, vemos versículos 9 y 10. Hechos 18, versículos 9 y 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es la forma en la cual el Espíritu Santo estaba trabajando con nuestros hermanos. Les inspiraba con el mensaje, pero también les ponía los medios para que ellos pudieran llegar a corazones sinceros, preparados para el cambio. Y creo que cada uno de nuestras vidas hemos tenido una oportunidad similar. Probablemente en ocasiones la desaprovechamos. Ahorita que escuchábamos acerca de la providencia en la clase, Dios trabaja de esa manera. Nos pone de pronto a personas en nuestro camino, las cuales están listas y dispuestas. Pero en ocasiones nuestra corta vista no nos deja ver que Él es un prospecto perfecto para escuchar el Evangelio. Y a veces lo dejamos ir. Pero sin embargo, nuestros hermanos aprovecharon las oportunidades que Dios les dio. Había persecuciones, había problemas, y podemos verlo ahí en Corinto, ¿verdad? Cómo es que el apóstol Pablo comienza a predicar y hay personas que lo escuchan, pero hay personas que se rebelan y se ponen contra ellos. Pero aún así, ellos hacían su trabajo, porque era la encomienda que ellos habían tenido, porque era lo que Dios los había llamado. Grandes hombres de Dios haciendo el trabajo. Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe,
Pablo, entre muchos otros, ¿verdad? Podemos nosotros ver que ellos estuvieron trabajando arduamente para que el reino de Dios se extendiera. La predicación, hermanos, es el tema principal en la narración del libro de los Hechos. Lucas le dedica bastante a la cuestión de la predicación y sobre todo a narrar algunos de los sermones que se dieron ahí. Por ejemplo, el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 13 al 39. Aquel donde se bautizaron las 3,000 personas. Se narra lo que predicó el apóstol Pedro. También se narra lo que predicó Pablo en Hechos capítulo 17 cuando estaba en Atenas. Pero en algunas ocasiones Lucas, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, solamente generalizó en algunas personas, en algunos movimientos que se estaban dando entre los hermanos, como por ejemplo aquellos esparcidos, Hechos capítulo 8, verso 4, hermanos que iban huyendo de las persecuciones. Pero no era huir solamente con temor, correr, buscar dónde esconderse, ocultarse para no ser vistos. Dice la Escritura que ellos iban predicando. Iban huyendo, pero a su paso iban predicando el Evangelio. También vemos nosotros a Felipe después que termina él su trabajo con el eunuco. Dice que el Espíritu se lo llevó y apareció en Azoto. Y de ahí comenzó a predicar por las ciudades. No terminó su trabajo simplemente con el eunuco, sino que siguió predicando el Evangelio en otros lugares del mundo. Así es, hermanos. En este tema de la predicación del Evangelio en los primeros cristianos, vemos cómo constantemente está hablando de predicar, bautismo, predicación, bautismo, crecimiento de la iglesia, organización de la iglesia. Todo eso para demostrarnos a nosotros y dejarnos bien plasmado cuál es el propósito de Dios con su iglesia. No podemos pensar nosotros que el propósito de Dios para con su iglesia es formar un grupo social, ¿verdad? Y simplemente tener reuniones, sino que hay un trabajo. Marcos 16:15 dice ahí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la encomienda. Y eso es lo que nuestros hermanos reflejan a través del libro de los Hechos. Ellos entendieron claramente cuál era el propósito de Jesús con ellos. ¿Para qué los había llamado? ¿Por qué estaban ahí? Bueno, porque ellos tenían que llevar el Evangelio a otras personas, a otras tierras, a otros lugares. Y así, poco a poco, se iba a ir expandiendo el Evangelio a través de los pueblos para llegar a abarcar el mundo entero. Y esto nos demuestra, mis hermanos, que la predicación es un tema muy importante dentro del plan de nuestro Dios. Esto demuestra que lo que leíamos en Romanos no se hace efectivo si no se pone en su trabajo. ¿Cómo van las gentes a cambiar su mentalidad? ¿Cómo van las personas a pensar diferente acerca de Dios? ¿Cómo van las gentes a alabar a Dios si no lo conocen? ¿Cómo lo van a conocer si no hay quien les predique? Entonces, es muy importante entender que la predicación es parte esencial del plan de Dios, porque es la forma en que nuestro Dios va a llevar a las personas al arrepentimiento para perdón de sus pecados. También es la única forma en que Dios va a poder llevar a las personas a entrar al reino a través de la predicación. Ahora, tratamos de dejarle el trabajo, ¿verdad?, al libro de la Biblia. Es cierto, ahí está el mensaje y todo, pero pensamos que, pues bueno, ahí tienen la Biblia para que ellos la lean.
O ahí en el internet pueden picarle y pues la pueden leer y pueden conocer. Bueno, el libro de los Hechos nos deja claramente que el trabajo es de personas. Ahí está la palabra, sí, pero tiene que haber personas que se encarguen de distribuir el mensaje, que se encarguen de hablarlo. Y hay muchas maneras, ¿verdad?, de evangelizar. Una de ellas es precisamente a través del mensaje, pero a través del ejemplo también. Muchas personas vienen a la iglesia porque vieron a alguien que vivía una vida diferente. Y se preguntaron, oye, pero ¿tú por qué piensas así? Y de ahí comienza la plática, ¿verdad? Y se habla acerca de esos cambios que puede hacer Dios en la vida de las personas. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Nuestro versículo de inicio. Estas personas vienen revolucionando, vienen trastornando al mundo entero. De eso se trata. Que nosotros como cristianos también revolucionemos, que trastornemos al mundo entero. No puede parar. Ese es un trabajo esencial que se tiene que dar día con día. Nosotros también podemos ser predicadores poderosos. Porque traemos el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si nosotros lo llevamos al mundo, podemos lograr que las personas cambien su vida. Pero solamente si nosotros nos metemos a trabajar en él. Dice el apóstol Pedro, 2 Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido por él, pero con un propósito, es de anunciar las virtudes de Cristo. Ese es el propósito. No es el propósito simplemente de formar parte de un grupo, sino de predicar, de hablar, de enseñar a las demás personas lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Queremos también nosotros formar parte de esa revolución? Bueno, eso solamente usted puede responderlo. Si quiere formar parte de esa revolución, pues hay que hacer lo que hicieron los primeros discípulos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si usted todavía no es parte de la iglesia, si usted todavía no es parte de aquellos que esparcen el Evangelio, pues hoy puede hacerlo. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo corazón y quiere y está dispuesto a trabajar para Él, hoy es el día. Mañana no sabemos. Le invitamos y queremos que usted también disfrute de la vida que Dios tiene, de la diferente vida que podrá vivir y disfrutar a través de los siglos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que la vida en el cristianismo, la vida en la adoración a Dios, no solamente nos va a ayudar aquí en la tierra, sino que también nos va a ayudar allá en el cielo. ¿Quiere usted ser parte de esa revolución? Le invitamos, vamos a cantar un himno, a través de él le estamos invitando para que usted también venga a formar parte de las escuadras de nuestro Dios. Gracias, que Dios les bendiga.